Hola, bienvenidos a Euronews Hoy, un tiempo de información que iniciamos con la última hora de la erupción volcánica que ha sembrado la desolación en la isla canaria de La Palma, en España. La lengua de lava que avanza poco a poco hacia el océano Atlántico ha dejado a su paso un rastro de destrucción. Un municipio prácticamente desaparecido, centenares de viviendas arrasadas, miles de evacuados y los expertos analizando las consecuencias que tendrá la llegada de la lava al mar. Además, haremos un resumen de la primera intervención del presidente estadounidense Joe Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin olvidar la crisis diplomática abierta entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia por un lado, y Francia por el otro, a cuenta de un nuevo pacto de seguridad conocido con el nombre de AUKUS. Tensión también en la frontera entre Colombia y Venezuela. Son algunas de las noticias que ampliamos a continuación. Como es habitual, será después de nuestros titulares. La lava del volcán de La Palma arrasa cerca de 200 casas y obliga a evacuar a 6.000 vecinos de la isla canaria. Se recomienda máxima precaución. La erupción del volcán de La Palma mantiene en vilo a vulcanólogos y expertos. Cuando se dé el encuentro entre la lava y el mar, auguran una auténtica lucha de titanes. China y Estados Unidos rebajan el tono de su confrontación y alejan el fantasma de una nueva guerra fría en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU. El nuevo gobierno talibán pide entrar en la ONU y nombra a un representante para el organismo. La OTAN pide que América del Norte y Europa permanezcan unidos tras la fractura creada por la alianza AUKUS. En España, la lava del volcán de La Palma ha arrasado cerca de 200 casas y ha obligado a evacuar a 6.000 vecinos de la isla canaria. Las nuevas erupciones amenazan a 500 viviendas más en su implacable camino hacia la costa. La lengua de fuego, aun habiendo aminorado su velocidad, ha engullido el pueblo de Todoque, ubicado en el municipio de Los Llanos de Aridane. Al menos 1.500 vecinos han sido desalojados de sus casas sin tiempo apenas para rescatar documentos y objetos indispensables. Un montón de gente que está con el tema de que no, que esto es un espectáculo. No, señores, aquí la gente está perdiendo casas. Yo me siento afortunado de no haber perdido la mía y estar lejos, en cierto modo, de la zona afectada, pero es que se toman esto como si fuese un cachondeo. Entonces yo lo que digo es que hay que tener un poco de consideración también. Se recomienda máxima cautela, pues cuando la lava entre en contacto con el mar podría liberar gases tóxicos y producir explosiones. El presidente Pedro Sánchez tiene previsto el jueves regresar a la isla y acompañar al rey Felipe VI, declarando La Palma como zona de emergencia. Canarias podrá reclamar ayuda de los fondos de solidaridad de la UE para paliar los daños causados, valorados en más de 400 millones de euros. Los expertos tratan de anticipar el momento en que la lava entrará en contacto con el mar en la isla de La Palma. La reacción entre las diferencias de temperatura puede crear una peligrosa fragmentación. El vulcanólogo David Calvo habla de una auténtica lucha de titanes. Una lucha de titanes, ¿no?, entre el agua y la lava. Esa lucha de titanes, esas temperaturas, esos contrastes, lo que generan son explosiones muy importantes. La fragmentación también de esa lava, que puede ser disparada como proyectiles. Tenemos la experiencia hace 3 años en Hawái, en el Kilauea, donde 16 personas resultaron heridas por la explosión de uno de estos fragmentos. Pues una persona estuvo a punto de perder una pierna, con lo cual zona completamente cerrada, excluida incluso para navegación. Entre el ruido ensordecedor de las explosiones, Calvo describe así la evolución de la lava volcánica. Está prácticamente igual desde que empezó la erupción, muy vigorosa, con mucha energía. Como se puede ver detrás, justo la fuente de lava que tenemos, la actividad se ha concentrado en una sola boca eruptiva, que es lo habitual también en este tipo de erupciones, y en algunos momentos alcanza 600-700 metros de altura. Hemos estimado la temperatura en 1100 grados en las muestras que hemos ido recogiendo, y parece que esto va a continuar así durante un buen tiempo. Bueno, en las últimas horas se ha ralentizado mucho, ahora está moviéndose unos 300 metros hora, quizá menos, porque está llegando a una zona muy plana y lo que está haciendo es ganar altura, ¿no? Hay zonas en las que ya tiene 15 metros de espesor, lo cual es una barbaridad, pero es muy habitual en estas lavas, y mucha precaución también con los vapores y los gases que pueden emitir en ese momento de entrada en el mar. Dióxido de carbono fundamentalmente, también dióxido de azufre, que es uno de los componentes que más estamos vigilando, porque también es un buen indicativo de la actividad del volcán. Hemos medido hoy unas 10.000 toneladas diarias, lo cual es coherente con el nivel de actividad que estamos viendo, y es un indicativo también de que de momento el ritmo, el vigor de la erupción no va a descender.
Es muy probable que sea una erupción muy similar a la del Teneguía, que estemos hablando de un periodo de semanas, pero debemos esperar a ver cuándo el sistema entra en equilibrio, cuando el suelo en vez de inflarse empieza a desinflarse y todo eso no se ha producido, con lo cual es probable que la presión que está liberando el magma ahora mismo, esta fisura, no sea suficiente para dar salida a todo el magma que está acumulado, con lo cual por lo pronto parece que va a seguir unas semanas, ya veremos después su evolución. Los habitantes de La Palma se estremecen entre las sacudidas y los rugidos del volcán Cumbre Vieja. Sus ríos de lava son sinónimo de ruina y destrucción entre los más de 6.000 evacuados. Y hay quien, a pesar del peligro, no resiste la tentación de acercarse a lo que fue su hogar para ver si sigue en pie. La respuesta a la pregunta que corroe a este hombre desde hace horas es brutal. La lava se ha tragado buena parte de la vivienda, que ha quedado parcialmente destruida. Tras muchas dudas, y con un mar de lava incandescente a escasos metros de distancia, penetra en una de las habitaciones y recoge algunas pertenencias. Después de desandar el camino y volver al auto en el que le espera su hermano, le muestra el vídeo de cómo ha quedado la casa. No hay nada que hacer, ni tampoco tiempo que perder. Toda una vida trabajando, quemándose a trabajar, para ver el trabajo de una vida quemado ahí. Vámonos, ven. Paz dialéctica entre China y Estados Unidos en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU. A diferencia de anteriores ediciones, los líderes de las dos superpotencias mundiales rebajaron el tono de sus reproches y trataron de alejar el fantasma de una nueva guerra fría. En un discurso grabado, el presidente chino Xi Jinping afirmó: las diferencias y los problemas entre los países deben tratarse mediante el diálogo y la cooperación sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. El éxito de un país no tiene por qué significar el fracaso de otro. Y el mundo es lo suficientemente grande como para dar cabida al desarrollo y el progreso común de todos los países. Tenemos que buscar el diálogo y la inclusión por encima de la confrontación y la exclusión. Xi, que inicialmente no tenía previsto intervenir, habló tras escuchar un mensaje conciliador de su homólogo estadounidense Joe Biden. Defenderemos a nuestros aliados y a nuestros amigos y nos opondremos a los intentos de los países más fuertes de dominar a los más débiles, ya sea mediante cambios en el territorio por la fuerza, la coerción económica, la explotación técnica o la desinformación. Pero no buscamos, repito, no buscamos una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos. Los discursos de ambos mandatarios contrastan con la tensión que ha generado entre amigos y enemigos la firma del AUKUS, el acuerdo sobre submarinos atómicos impulsado por Estados Unidos para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico. Mientras la COVID-19 y el cambio climático siguen acaparando la Asamblea General de la ONU de este año, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo cada vez más dividido está al borde del abismo, según dijo en su discurso el martes. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se estrenó en la ONU haciendo un llamamiento a las alianzas y a la unidad frente a las amenazas, aunque él mismo afronta desde hace unas semanas una serie de retos en materia de política exterior con sus aliados tradicionales. Poco después, el nuevo presidente de Irán, el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi, pronunció un encendido discurso en un mensaje pregrabado dirigido sobre todo a Estados Unidos sobre el futuro de las conversaciones nucleares con Occidente. Los líderes de China, Turquía y Brasil, entre otros, también pronunciaron sus discursos el martes. El miércoles se esperan los discursos de otros jefes de Estado. Afganistán cobra gran peso entre los Estados miembros, incluidos los de la Unión Europea. Además, Italia preside este año el G20. De ahí que se celebre el miércoles una reunión virtual de ministros de Asuntos Exteriores al margen de la Asamblea General de la ONU. Susan Tehrani reporting for Euronews from New York.
El gobierno de los talibanes quiere participar en la Asamblea General de la ONU. Así lo ha confirmado un portavoz de la organización, cuya reunión está previsto que dure hasta el próximo lunes. Los radicales afganos han enviado una carta a través del ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, en la que además señalan el nombramiento de un representante para Naciones Unidas, Suhail Shaheen. Se prevé que un comité estudie la petición, aunque no durante estos días. Tenemos que plantear algunas preguntas difíciles y llevar a cabo un proceso exhaustivo a través de lecciones aprendidas, y yo lo he iniciado en la OTAN. También hay una lección aprendida para toda la comunidad internacional. La OTAN estuvo allí, pero también la ONU, la Unión Europea y muchos países individualmente hicieron un gran esfuerzo durante 20 años. Y todos tenemos que aprender algunas lecciones de por qué los talibanes han vuelto y por qué Afganistán acabó como acabó. Ningún gobierno ha reconocido al nuevo ejecutivo de los talibanes. Que la ONU aceptara a su representante sería un paso importante en este sentido. Qatar, actor clave en las evacuaciones de Afganistán y en las conversaciones de paz internas, ha pedido a los líderes de todo el mundo que mantengan un compromiso con los radicales. Ha sido uno de los principales temas que Joe Biden y Boris Johnson han tratado durante una reunión bilateral en la Casa Blanca. El nuevo pacto de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, conocido como AUKUS, ha quebrado la alianza occidental, produciendo desconfianza entre los socios de la OTAN. La Unión Europea considera que la anulación del contrato por el que Francia iba a suministrar submarinos a Canberra demuestra que el bloque debe actuar con más independencia, aunque el jefe de la organización transatlántica pide calma. Entiendo perfectamente la decepción de Francia. Al mismo tiempo, los aliados de la OTAN están de acuerdo en el panorama general, en los desafíos más importantes, y es que tenemos que permanecer juntos en la OTAN. América del Norte y Europa juntos en la OTAN para hacer frente a todos nuestros desafíos comunes, incluyendo un equilibrio cambiante de poder global. La preocupación por la influencia de China en la región del Indo-Pacífico impulsó la formación de AUKUS, que ha permitido a Australia hacerse con la tecnología de los submarinos de propulsión nuclear británicos y estadounidenses, y ha provocado la cancelación de los acuerdos con Francia para la compra de sumergibles con motor diésel. La controversia en torno a los submarinos franceses que Australia ya no comprará ha llegado a la mesa de los ministros de Asuntos Europeos. No era un punto inicialmente previsto en la agenda de la reunión, pero el enfado de Francia con dos países aliados, Estados Unidos y Australia, puede tener consecuencias decisivas. El tono ha sido de decepción. Es un tema difícil, ya que vemos cómo unas alianzas tradicionales se están desgarrando y están cambiando los fundamentos en los que se sustentaban. Ya vivimos algo parecido con el Brexit y tal vez lo vayamos a volver a vivir. Creo que el consenso general en torno a la mesa ha sido que, sin duda, serán necesarias más discusiones a nivel europeo. Los ministros también están considerando la posibilidad de posponer una importante cumbre de cooperación con Estados Unidos sobre comercio y tecnología. Pero el tema inicialmente previsto para la reunión era el Brexit. Reino Unido está tratando de eliminar los puntos del acuerdo que garantizaban que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda se mantendría abierta. Bruselas dice que no va a ceder. Las soluciones que buscamos deben estar dentro del marco del protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte. Estamos absolutamente convencidos de que el protocolo es la mejor solución que encontramos con Reino Unido para abordar la situación única en la isla de Irlanda, porque implica certeza, estabilidad y previsibilidad. Bruselas también ha recordado a Londres que no puede retrasar eternamente la implementación de los controles fronterizos en el mar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado este martes que Rusia es responsable del envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2006. El exagente del KGB murió de forma agónica en un hospital de Londres por los efectos del polonio 210, un raro isótopo radiactivo. La Corte de Estrasburgo acusa también a Moscú de no enviar los informes de la investigación y no refutar una posible implicación en el asesinato. El fallo condena a Rusia a indemnizar a su viuda con 100.000 euros por daños morales y 22.500 por gastos procesales. El juez ruso del tribunal votó en contra.
El Kremlin ha respondido que no acepta el veredicto y niega a la Corte competencias y capacidad tecnológica para tener información sobre el caso. Por su parte, la policía británica ha acusado a un tercer espía ruso, Denis Sergeev, de estar implicado en otro envenenamiento, el del exagente ruso Sergei Skripal y su hija, con Novichok, en la localidad inglesa de Salisbury en 2018. Asegura tener pruebas de la relación de los tres imputados con la inteligencia rusa y que realizaron operaciones similares en Bulgaria y la República Checa. Rusia informó este martes de que varios cazas de la OTAN escoltaron a 2 de sus bombarderos sobre el mar Báltico mientras llevaban a cabo un vuelo rutinario. Los aviones rusos fueron acompañados por momentos por cazas F-16 y F-18 de Italia, Dinamarca y Finlandia. Moscú alega que sus vuelos sobre las aguas neutrales se ajustan a las normas internacionales. Angela Merkel abucheada a pocos días de las elecciones federales de Alemania en un mitin organizado en su feudo de Stralsund. Los manifestantes se congregaron para protestar por las restricciones ligadas a la pandemia. Merkel dejará su cargo tras las elecciones del domingo, después de 4 mandatos consecutivos como canciller. El gobierno británico sufragará la factura energética y llega así a un acuerdo para reabrir una planta de fertilizantes que volverá a producir dióxido de carbono. En plena crisis de empleo en el Reino Unido por el Brexit y el coronavirus, el país se enfrenta a la escasez de carne y otros alimentos por el aumento de los precios de la energía y su impacto en las cadenas de suministro. 300 soldados para proteger la frontera. Esta semana Colombia aumentó la presencia de tropas en la frontera con Venezuela, después de que 5 soldados murieran en un ataque rebelde que, según el presidente Iván Duque, fue planeado en el suelo de su vecino. Estamos fortaleciendo no solamente en pie de fuerza, sino en tecnología. Tenemos drones, se está aumentando la capacidad de nuestra fuerza aérea en el control de radares y en el control de aviones no tripulados. Mientras tanto, en el podio de las Naciones Unidas, el presidente colombiano abordó la cuestión del diálogo entre ambos países. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial. Por su parte, Nicolás Maduro ha señalado a Duque por supuestos planes de golpe y asesinato en su país. Parece que los abrazos ya no son gratis y la pandemia nos ha hecho creer que hay momentos en los que no se pueden dar. Pero este local del centro de Roma se compromete a garantizar que la gente nunca se quede sin ellos. Poco después de registrarse, los clientes se encuentran entre los brazos de un desconocido, un cariñoso profesional al que le pagan por dar abrazos. La pandemia ha fatto anche un po' questo, ¿no? La pandemia nos ha permitido comprender lo que realmente importa en la vida. Quello che veramente è importante. Ya sea que nos cojan de la mano o simplemente que nos den una palmadita en el hombro en el momento adecuado. Una mano sulla spalla nel momento giusto, piccoli gesti che prima. Algunos de estos gestos ya no son naturales. Adesso invece sono molto calibrati. Poder encontrar un lugar o alguien que te permita encontrar la tranquilidad es un valor adicional en nuestras vidas, por eso la demanda ha aumentado. Secondo me è un valore aggiunto e stiamo comunque ricevendo richieste. Las sesiones duran de media a 1 hora y el coste de los primeros 30 minutos ronda los 60 euros. Walter es un cliente habitual. Viene aquí desde el comienzo de la pandemia. Cuenta que la consulta no es únicamente para relajarse. È un beneficio a lungo termine perché los beneficios son a largo plazo. Il fatto di estar en una situación en la que no tienes nada que hacer excepto escucharte a ti mismo y estar presente es muy útil a la hora de concentrarte y fijar objetivos. Trovo molto utile proprio per stabilire meglio i propri obiettivi anche. El principal desencadenante de este tipo de negocios ha sido la pandemia, que ha mostrado a la gente lo que significa la falta de contacto físico. Pero dado que los confinamientos nacionales más estrictos han desaparecido en todas partes, preguntamos a un experto por qué la gente sigue queriendo abrazos. La vida ha vuelto casi a la normalidad, pero el contacto humano no, y parece que muchos esperaban que esta realidad fuera reconocida.
La necesidad de afecto ya existía. La pandemia ha contribuido a convertirla en una cuestión aguda porque la gente ha tenido que autoaislarse y hoy se ha convertido en algo crónico. Italia fue el primer país occidental afectado por el virus y el hecho de que sea uno de los primeros en experimentar con este tipo de empresas no debería sorprender. Nadie hubiera pensado que este tipo de negocio pudiera existir en Italia, pero fuimos los primeros en enfrentarnos a la emergencia, lo que sin duda ha empujado a los italianos a reaccionar y encontrar soluciones antes que los demás. Los trastornos de ansiedad y depresión van a aumentar en la era pospandémica, ya sea una tendencia temporal o a largo plazo. Este tipo de temas nos recuerdan que la contención de la propagación del virus para volver a encauzar nuestras vidas ha tenido un coste importante en la sociedad y en las relaciones humanas. Bien, terminamos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden ver todas estas y otras noticias en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les dejamos con unas imágenes de un terremoto que ha afectado a la ciudad australiana de Melbourne. Volvemos mañana. Is it an earthquake or a structural thing? I don't know, but... I don't know. Let's go. Good job.